De pandemia, pero esto no es nuevo naturalmente. Nos afecta porque vivimos en nuestra aldea global, como dijera McLuhan, y hoy estamos atravesados por todas suertes de información. Para entendernos cuando hablamos de lo que hablamos, vayamos por partes. Pandemia es cuando los contagios se producen por transmisión comunitaria en más de un continente, según la Organización Mundial de la Salud, y hace referencia a una propagación mundial de una enfermedad nueva. Pero previo a una pandemia, tenemos siempre un brote epidemiológico, que es cuando aparecen de forma repentina enfermedades debido a una infección en un lugar específico y en un momento determinado. Epidemia, por otro lado, es cuando la enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y mantiene en el tiempo, creciendo en número de casos en un área geográfica determinada. Pandemia es el carácter global, y la verdad que haciendo historia desde la antigüedad a nuestros días, hemos de tener en cuenta que en aquellos tiempos de los cuales existe la primera referencia a una pandemia, se la llamaba plaga o peste, palabra latina que viene de pisti, que quiere decir enfermedad, o también puede traducirse por epidemia modernamente. La primera de la que tenemos referencia es la que se da entre el año 430 y 429 antes de la era común. Es la plaga de Atenas y se da precisamente focalizada en esta ciudad griega y mató aproximadamente 150.000 personas. Poco tiempo después, entre el año 426 a 425, se da un nuevo brote epidemiológico de esta plaga nuevamente en Atenas. Luego, el otro registro que tenemos en la antigüedad es en el año 166. La llamada peste, recordamos, de la palabra enfermedad en latín, la peste antonina. Antonina porque gobernaban los antoninos, que llegó a Roma y se extendió a todo el imperio romano por 15 años. Esta mató 5 millones de personas y puede decirse que en rigor de verdad fue la verdadera pandemia. Estamos hablando del año 166 en Roma. En el año 249 tenemos la peste cipriana, que esta procedió de Etiopía, el norte de África, cruzó Egipto y llegó a Roma a través del Mediterráneo, a través de los innúmeros barcos de comercio que existían, y que durante 20 años se instaló, la peste cipriana. Esta cobró aproximadamente entre 3 a 5 millones de vidas. Esto es lo que podríamos llamar la Edad Antigua. Era tan temible peste negra, que asoló Europa por prácticamente 200 años, apareció la tercera pandemia, llamada de esta manera, genéricamente, la cual murieron 12 millones de personas. Es la tercera de las pestes bubónicas y comenzó en China, curiosamente en la provincia de Yunnan, y estuvo activa hasta el año 1959. Presente en varias partes del mundo, aquí le tocó el turno especialmente en Manchuria y Mongolia. Pero existen otro tipo de pandemias, como por ejemplo el sarampión. El sarampión es una enfermedad que se conoce desde hace más de 3.000 años y su principal problema es la altísima tasa de contagio. Hasta el momento el sarampión, que no ha sido erradicado más allá de los ingentes esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud, ha matado aproximadamente 200 millones de personas. Otra pandemia presente en el tiempo, como ya hablamos del sarampión, es la viruela. La viruela es una enfermedad infecciosa, quizás la más grave de lo que la gente cree, y es la pandemia que más muertos ha causado en la historia, dejando aproximadamente a millones de personas desfiguradas. Y terrible especialmente fue en el siglo XVIII, donde diezmaba literalmente a todas las poblaciones afectadas. También es curioso que la viruela
es de la primera con la cual se combate mediante una vacuna. Edward Jenner en el año 1796 descubre una vacuna contra la viruela. A lo largo del tiempo mató a más de 300 millones de personas. Fue definitivamente erradicada, y así lo declaró la Organización Mundial de la Salud en 1980. Tenemos también la gripe de Hong Kong, que es causada por una variable del H3N2, y sigue una línea de difusión similar a la fiebre asiática del año 1957. Mató aproximadamente 1 millón de personas. Grave también, y muy importante, y ya en el siglo XX, la gripe española. Llamada gripe española no porque se iniciara en España, sino porque fue el primer país que dio aviso mundial sobre la existencia de esta gripe, también llamada influenza. Mató aproximadamente entre 50 y 100 millones de personas y es la más grave de la historia moderna. Acabó con la vida de entre el 3 y el 6% de la población mundial. Entre 1918 y 1920 se cree que murieron aproximadamente 100 millones de personas en una Europa que salía de la Primera Guerra Mundial, pero entraba en los regímenes más terribles de la historia moderna y se avecinaba a la Segunda Guerra Mundial. Viendo con aquellas pandemias que perduran en la historia, ya hablamos de la viruela precisamente, que causó más de 300 millones de muertos y que recién fue erradicada en el año 1980. Existen otras que todavía no solamente no se encontró una vacuna, sino que siguen perdurando y son peligrosas en algunas partes de nuestro planeta. Tal es el caso del tifus, el tifus epidémico. Para que tengamos en cuenta, no debemos confundirlo con la fiebre tifoidea, ya que el tifus epidémico es propagado a través de las pulgas. Se supone una de las pandemias más poderosas actuales. Solamente se da en poblaciones rurales o muy aisladas y debido a los vectores principales y reservorios de animales. Esta ha matado a 4 millones de personas a lo largo de toda su historia y todavía sigue siendo un peligro latente para nuestro planeta. Otra pandemia actual es el cólera. Esta provoca fiebre y dolor abdominal y es causado especialmente por la deshidratación. Es imposible de parar por la velocidad en que se pierde líquidos a través de la diarrea. Es también llamada enfermedad azul o fiebre álgida, pasión colérica, diarrea colérica. Su nombre es también cuestionable. Algunos consideran que viene del griego, de la palabra colé, que quiere decir bilis. Se conoce de tiempos inmemoriales, ya el célebre médico Hipócrates la había descrito en el año 460 antes de la era común, lo mismo que el célebre médico Galeno. Ya entrados en el siglo XX, en la década del 80, tenemos el VIH, el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, comúnmente llamado SIDA. Es la quinta pandemia mundial en cuanto a orden de importancia y fue descubierto por el doctor Luc Montagnier en el año 1984 del Instituto Pasteur en Francia. Lo que provoca es que el sistema inmunitario no funcione, destrozando todas las capacidades de defensa. Ante estas enfermedades y otras enfermedades, obviamente el cuerpo se encuentra altamente debilitado y sucumbe. Ha provocado 78 millones de infectados y 39 millones de fallecidos. Se supone que hoy hay en el mundo 37 millones de infectados con el VIH. Es una enfermedad que no ha terminado y es una pandemia que perdura en el tiempo y que no tenemos que olvidar que, así como otras pandemias, continúan presentes y vivas en nuestro planeta. La gripe A, también llamada H1N1, es una de los más grandes antecesores del COVID-19.
popularmente conocida como gripe A, y es causado por una variante de la influenza virus A, que generó gran impacto en todo el mundo. Fue descubierto en el año 2009 y originalmente fue llamado gripe porcina, pero la Organización Mundial de la Salud decidió llamarla H1N1. Causa una gran afección aguda y es muy contagiosa, y los primeros casos se han dado en Estados Unidos y de allí pasaron a México. Fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de junio del año 2009, y el año 2010, el 10 de agosto, se anunció que todavía esta no había finalizado y por tanto está presente en nuestro planeta, no con el rigor de esos años 2009-2010, pero sí está presente y hay que tomar los recaudos y cuidados. Cronológicamente tenemos la siguiente pandemia, el ébola. Es una fiebre hemorrágica provocada por el virus del ébola, que es transmitido por animales salvajes y lleva su nombre de un río del Congo donde se desarrolló. Tiene una tasa de mortalidad del 60%, no tiene cura y su brote más generalizado se dio entre el año 2014 y 2015, siendo que los primeros aún casos se dieron en Guinea en el año 2013, de allí pasando a Liberia, Sierra Leona. Ha causado 11.300 muertos y más de 280.000 contagiados. Sin lugar a dudas que el COVID-19 nos causa gran alarma y hoy está presente en todos los medios, pero estamos observando y hemos visto que a lo largo de la historia han habido toda suerte de epidemias, de pandemias, de brotes y de plagas que han azotado a la humanidad y han causado innúmera cantidad de muertos y aún siguen estando presentes, que no han sido erradicadas ni declaradas como finalizadas por la Organización Mundial de la Salud. Es natural que tomemos los recaudos, los cuidados, que aceptemos las indicaciones de las autoridades civiles y de los expertos, pero tengamos en cuenta que esta revisión histórica nos ha llevado a entender que las pandemias, las epidemias y los brotes no son algo del presente, sino muy del pasado, y han causado estragos mundiales a niveles increíbles. Entonces, teniendo en cuenta y subrayando que obviamente existen pandemias y epidemias que no han sido erradicadas, que todavía continúan y que todavía hay que tomar los recaudos necesarios y de rigor, y que han causado una vastedad de muertos y de contagiados que supera holgadamente lo que está sucediendo con este virus. Lo que pasa es que este virus tiene una cuestión global, tiene una incidencia global. Esta cuestión de aislarnos, lo que no ha pasado con las demás, lleva a esta suerte de gran paranoia.